que hay más. Porque el poder de Dios no se limita a que nuestros ojos vean. El poder de Dios no se limita a este techo, ni el techo que está arriba. El poder de Dios es infinito. Es infinito. Entonces nosotros podemos ir a cuantos planetas puedan llegar, pero nunca llegaremos a Dios si no es por la sangre de Cristo. No va a ser por tecnología, no va a ser por astronautas, sino por la sangre de Cristo. Solo así podemos ir ante Dios. Parece que hoy en día todo puede ser simulado por medio de una computadora o clonado como han hecho animales, pero hay una cosa que no han podido clonar, y esa es la sangre. No han podido clonar la sangre del ser humano. No lo han podido hacer. Han hecho muchas cosas que tal vez nosotros ni los imaginamos, que lo tienen en un laboratorio secreto, pero no han podido clonar la sangre. Pero supongamos que llegue una persona más inteligente que Albert Einstein, un gran científico que descubrió muchas cosas. Puede ser que venga alguien 3 veces más inteligente que él y él pueda clonar la sangre. Entonces yo me preguntaba, ¿será que si él puede clonar la sangre, será que él puede clonar la sangre de Jesús? ¿Será que él puede clonar esa sangre que limpia los pecados? Y Dios en su perfección, Dios siendo él Dios todopoderoso y perfecto, él ya tenía todo planeado. ¿Sabía usted que la sangre, cuando uno nace, la sangre se determina el tipo de sangre por el padre, no por la madre? Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, él tenía que haber nacido de una virgen. El tipo de sangre que él llevaba no era la de María, era del Padre. ¿Y su Padre dónde está? En los cielos. Por eso es que la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús, el tipo de su sangre, no fue determinado por un humano, sino por Dios. Ahora, yo me pregunté, ¿será que Dios tiene sangre? Si Él vino a la tierra y Jesús era Dios encarnado, cuando estuvo aquí lo tuvo. Y gracias a Él, por esa sangre, hoy nosotros somos limpios de todo pecado. Glory to your name, Jesus. El poder de la sangre de Jesucristo es ese poder que es más que la energía de nuestra propia humanidad y de nuestro adversario. El poder que salva es también el poder que libera y que neutraliza las fuerzas del infierno y la debilidad de la carne. Gloria a Jesús. La sangre rompió el velo donde solo podía entrar el sumo sacerdote. La sangre derrotó al diablo. La sangre nos da vida, porque Levíticos dice que en la sangre está la vida. La sangre los limpia de nuestra culpa. La sangre nos salva. La sangre nos santifica. La sangre nos acerca más a Dios. La sangre nos perfecciona. Glory to you, Jesus. Glory to your name, Jesus. En la sangre de Jesús hay poder. En la sangre de Jesús hay un poder de limpiar todo pecado. La sangre de Jesús, te puedes imaginar que es como un borrador. Un borrador que puede borrar todo lo malo de tu vida. Y al otro lado tiene la punta y puede empezar a escribir un nuevo presente, un nuevo futuro, antes escrito cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Nosotros ya no somos nosotros. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero Dios solo los puede ver así si nosotros estamos cubiertos con su sangre. Si nosotros estamos cubiertos con su sangre, Dios no nos mira a nosotros, sino Él mira la imagen de Él mismo. Él mira a su Hijo. Si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesús, no habrá problema. No habrá cosa que el mundo te pueda tirar. No habrá adversario. No habrá fuerza del mal que pueda impedir que tú camines bajo el propósito que Dios tiene en tu vida. Si tú caminas con la presencia de Dios, si tú caminas con una cobertura de la sangre preciosa, no habrá nadie ni nada que te pueda decir a ti que tú no vales nada. No habrán palabras en este mundo
que puedan herir tus sentimientos. Si tú estás cubierto con la sangre de Dios, tú podrás ser libre. Donde sea que tú vayas, marcarás la diferencia. Y esto es muy importante en nuestro caminar como cristiano, estar marcado con la sangre de Jesús. Porque en el libro de Revelaciones miramos que las personas que no se irán en el rapto se quedarán y serán marcados con un sello. Yo te pregunto a ti, mientras tú estás aquí, ¿tú estás marcado con la sangre de Jesús? ¿O tú serás uno de esos que será marcado con ese sello cuando yo no esté aquí? Porque yo no planeo estar aquí. Gloria a Jesús. I glorify you, Jesus. Dios quiere traer palabra de aliento a tu vida. Él quiere traer palabras de vida. Él quiere decirte que tú sí puedes, que tú puedes con Cristo. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. No te des por vencido, joven. Sé que el camino es difícil. Sé que por veces encontramos obstáculos que decimos no puedo, lo sobrepasamos y después encontramos uno más grande. Pero acuérdate que en todo eso Dios tiene algo para ti. Por eso hay que estar preparados, porque mayor es la gloria que Dios pone en tu vida, mayor va a ser el problema que te trae. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Ser un hijo de Dios no es fácil. Por eso no lo es, no lo puede ser. No lo puede ser fácil, porque caminar bajo la presencia de Dios no es fácil. Glory to your name, Jesus. Cuando nosotros miramos, cuando Jesús se les apareció a los discípulos, cuando ellos estaban en medio del barco, que había una tormenta que estaba sacudiendo el barco, cuando la barca de ellos estaba siendo sacudida y azotada por los vientos, porque dice que había vientos contrarios, Jesús antes estaba orando en el monte. Él, como puede estar en todos lados y puede ver todo, Él puede ver lo que tú no le dices. Él puede ver lo que tú todavía no sabes que va a pasar. Y Él, en su sentir, miró que los discípulos estaban en problemas. Entonces después la Biblia cuenta que Él se les apareció en su camino, en el momento preciso, en el momento que más lo necesitaban. Así es Dios en nuestra vida. Él se aparece en el momento que nosotros lo necesitamos. No cuando nosotros queremos, no cuando el viento está calmado, sino cuando la marea está fuerte. Ahí Dios viene. Y la Biblia dice que la marea azotaba, y cuando empezó a azotar la marea no fue exactamente que vino Jesús, sino hasta después. Dios los probó. Jesús los probó a ver qué tanto aguantaban. Ahora, dice que cuando Jesús se les apareció, lo primero que ellos dijeron fue un fantasma. Y esa es la mentalidad del ser humano. Nuestra mentalidad pecaminosa siempre nos hace ver lo malo primero. Por veces cuando estamos nosotros haciendo algo y nos quieren ayudar o decir algo, la mayoría de las veces nosotros siempre pensamos en lo malo primero, y no es así. Por eso es que los discípulos, cuando Jesús se les apareció, no dijeron Dios nos vino a salvar, dijeron un fantasma. Pero está bien, yo los entiendo, yo soy ser humano también. Les doy el beneficio de la duda, porque Dios, Él se les puede aparecer como a Él le plazca. Porque Dios se puede aparecer en este momento, puede entrar por esa puerta como una persona tatuada, llena de aritos, si Él así lo desea. Porque Él se puede aparecer y manifestar de la forma que Él quiera. Porque no es lo que está afuera, sino lo que está adentro. Porque lo que está afuera no te limpia, sino la sangre que está adentro. La salvación de Jesús estaba en su sangre. Por eso su sangre tenía que botar en su cuerpo para limpiarte. Entonces, eso ahora nos trae a otro problema, que así es la religión. La religión, nuestro entendimiento como ser humano ya es limitado. La religión lo único que hace es limitarte más tus pensamientos, porque te limita a pensar y a examinar las cosas solo de la manera que está escrita en sus leyes. Dice que tienes que vestirte de cierta forma, que tienes que hablar de cierta forma, que para ser un pastor tienes que tener ciertos estudios, olvidando el llamado que Dios hace en la vida de las personas, olvidando que Dios usa lo vil y despreciado del mundo para avergonzar al pueblo, olvidando que Dios es Dios, olvidando que Jesús no se presentó en este mundo rico, poderoso, sino humildemente como nosotros. Por eso es que hay que entender que Jesús
cuando Él vino a este mundo y Él murió por nuestros pecados, Él nos vino a salvar, nos vino a justificar y también le vino a poner un fin a esa ley. En sí, le vino a poner un fin a la religión, porque nada ni nadie te puede decir cómo tú te tienes que vestir. Nadie te puede decir que tú eres cristiano por la forma que hablas. Nadie puede juzgarte. Solo hay uno en los cielos que un día te juzgará, y ante Él es que nosotros tenemos que rendir nuestras cuentas. No a tu hermano, ni a tu propia madre, ni a tus hijos, ni a tu esposa, sino solo a un Dios soberano que reina sobre nosotros. Y Dios siempre se presenta cuando tú lo necesitas. Por eso es que después miramos cuando Pedro estaba en el barco y Jesús estaba caminando sobre el agua, porque Jesús camina sobre las cosas que te quieren hundir. El mar representa las cosas que te quieren hundir. Cuando tú entras al agua, ¿para dónde vas? Para abajo. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo contigo? Traerte para abajo. Pero ¿quién camina sobre las aguas? ¿Quién camina sobre las cosas que te quieren hundir? ¿Quién es el que camina sobre las cosas que te quieren llevar? Jesús te quiere llevar para arriba, el mundo para abajo. Pero yo tengo un Dios que camina sobre las aguas. Yo tengo un Dios que camina sobre mis problemas. Yo tengo un Dios que camina sobre mis enfermedades. Yo tengo un Dios que camina y venció al mundo. Yo tengo un Dios todopoderoso. Pero en medio de los discípulos había uno que se levantó, Pedro, y dijo: si tú eres Dios, hazme que yo también camine sobre las aguas. Pues nosotros nos han dicho que hay que imitar a Jesús. Entonces Él quería hacer eso. Él quería ser como Él. Está bien, Dios nunca te lo niega. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y lo bonito de todo esto es que cada paso que Pedro daba, Jesús le decía: ven. Cuando tú buscas la presencia de Dios, ¿qué es lo que Dios te dice? Él no te dice no, Él te dice ven. Cuando tú le dices: Padre, yo quiero ir a ti, Él te dice ven. Cuando tú dices: Padre, tengo este problema, Él te dice ven. Cuando tú dices: Padre, yo no puedo con esto, Él te dice ven. Ven a mí, porque en mí está lo que tú necesitas. En mí está lo que tú necesitas. Obviamente, el entendimiento de Pedro es como el entendimiento de nosotros, limitado. La fe de él no era tan grande y empezó a hundirse en el agua. Pero cuando la situación te empieza a hundir, cuando el problema es grande y es mayor, y te empieza a traer para abajo, y te empiezas a caer, y te empiezas tú mismo a excavar tu propia tumba, te empiezas a caer en ese hoyo, hay una mano que te rescata. Hay una mano que te rescata y te saca de las aguas. Te levanta y te saca y te abraza. Ese es Jesús. Esa es la mano de Dios en tu vida. Por eso que es cuando nosotros cometemos errores y Dios nos quiere ayudar. Cuando nosotros cometemos errores y Dios nos exhorta, Dios nos da una lección, eso es bueno. Cuando Dios a mí me castiga, eso es bueno. Cuando alguien me viene a decir que yo estoy haciendo mal, eso es bueno, porque eso significa que Dios todavía está interesado en mí. Eso significa que Dios todavía no va a permitir que yo me hunda en ese problema. Dios va a poner su mano y no va a permitir que yo me hunda en las aguas. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Después la Biblia cuenta que Jesús subió sobre la barca. Y cuando Él se subió sobre la barca, la tormenta paró. La tormenta paró. Y así tiene que ser con nosotros. Porque cuando entra la luz, las tinieblas tienen que huir. Cuando entra la luz, las tinieblas tienen que huir. Cuando Jesús pisó la barca, la luz, la tormenta tenía que parar. Porque reconoció que había uno que era mayor que Él. Por eso nosotros somos luz. Pero nosotros solo seremos luz si estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo Jesús. Nosotros podemos caminar donde se sea. Nosotros podemos ir a una barra. Nosotros podemos ir a las cárceles. Y los demonios que están presentes no nos van a ver a nosotros, sino van a ver la cobertura que está en nosotros. Y van a ver la luz. Y cuando entra la luz, las tinieblas tienen que huir.
tienen que huir, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque Dios pagó un precio por mí. Yo soy comprado a precio de sangre, y no una sangre de un animal, no una sangre de un animal cualquiera, sino la sangre del Hijo de Dios. Esa es la sangre que me cubre a mí. Puede ser que haya demonios que a las jovencitas de hoy en día le dicen: córtate las venas, córtate las venas. Pero esa sangre que salen por las venas